Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. En esta hora venimos con esta meditación en Efesios capítulo 6, versículos del 1 en adelante, y vamos a ver pues una serie de exhortaciones, padres e hijos, amos y esclavos. Entonces vamos a darle lectura tal como ha sido inspirado por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criádlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando la amenaza, sabiendo que el Señor de ellos y vuestros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de persona. Dice en la otra versión, dice: Hijos, obedezcan a sus padres, ustedes son de Cristo, y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento, que va acompañado de una promesa, es la siguiente: obedezcan y cuiden a sus padres y a sus madres, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanza cristiana. Esclavos y esclavas, obedezcan a los que aquí en la tierra son sus amos, obedézcanlos con respeto, sinceridad y de buena gana, como si estuvieran sirviendo a Cristo. Esto deben hacerlo en todo momento, y no solo cuando sus amos los estén viendo. Ustedes son esclavos de Cristo, así que deben hacer con alegría y entusiasmo lo que Dios quiere que hagan, como si lo hicieran para el Señor y no solo para sus amos. Pueden estar seguros de que el Señor premiará a todos por lo bueno que hayan hecho, sin importar que hayan sido esclavos o libres. También ustedes, amos, deben tratar a sus esclavos con igual respeto y sin amenazas. Recuerden que tanto ustedes como ellos pertenecen al mismo dueño. Ese dueño es Dios, que está en el cielo, y Él no tiene favorito. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento. Gracias, Señor, por la oportunidad de la vida que me das, y gracias porque hasta aquí, Señor, tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros que hemos creído en tu nombre. Gracias, Padre bendito, por la oportunidad de la vida que nos das, y para poder venir delante de tu presencia, para rogarte perdón, misericordia, y que nos ayudes a salir adelante, Señor, en cada una de nuestras peticiones. Así también te rogamos, Señor, que seas tú bendiciendo nuestro país, El Salvador, por cada una de nuestras familias que habitamos a lo ancho y a lo largo del mismo, como también por nuestros hermanos, familiares y amigos, hermanos en Cristo en el extranjero. Que seas tú, por favor, obrando, Señor, en la vida, en la salud, y ayudándoles también a resolver cada uno de sus problemas en el país donde se encuentren. Así que, Señor, te rogamos pues desde ya que te quedes con nosotros a través del poder del Espíritu Santo, y que nos ayudes a poder entender, Señor, y desarrollar o poner por obra también esta palabra, para que así, Señor, vayamos creciendo cada día más en lo espiritual. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén.
Bien, como decía, en estos versículos hemos leído varias amonestaciones, varias advertencias o exhortaciones, tanto para los padres, para los hijos, para los esclavos y para los amos. Y nos podríamos también hacer un recuento de lo que, o recordar lo que el capítulo 5 nos ha enseñado Pablo, pues a través de su palabra y el poder del Espíritu Santo, cómo debería de actuar o comportarse un matrimonio dentro del hogar, o sea, el hogar, cómo se debería de dirigir, cómo sería también la manera del trato entre los padres, los hijos, pero en el 5, siempre nos está hablando de cómo debería de vivir la pareja, los esposos, amándose unos a otros y también pues bajo la dirección del sometimiento, ¿verdad? Que esto pues no es humillarse, no es ponerse, digamos, a los pies del hombre, la mujer, sino que pueda llegar a un mutuo acuerdo en las decisiones y que no haya controversia pues entre ellos. Y eso es el ejemplo que ellos tienen que dar delante de sus hijos. Por eso el Señor, a través de su palabra, a través de Pablo, el escritor, ahora comienza diciendo, ¿verdad? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Entonces, ahora Pablo dirige su mensaje a los hijos del matrimonio, tanto a ellos como a los padres, pero a los hijos les da una, por decirlo así, una bendición, si lo vemos bajo ese punto de vista, porque aquí hay una promesa, y esa es la bendición que los hijos alcanzan por obedecer a sus padres, porque como dice en la otra versión, hijos, obedezcan a sus padres. O sea, no está diciendo si quieren los obedecen, o si hay oportunidad de obedecerlos, háganlo, sino que es un mandamiento de la palabra, un mandamiento del Evangelio, un mandamiento de nuestro Padre Celestial, guiado por el Espíritu Santo para que Pablo lo escriba. Y ahora esta pues es una exhortación directa, es un llamado directo a los hijos de que obedezcan a sus padres. ¿Por qué? Porque el padre nunca quiere un mal para su hijo. El padre siempre está pensando en el futuro de su hijo. Desde el momento que nace, lo comienza a cuidar, lo cuida, lo alimenta y va creciendo, pues él espera que su hijo en toda su vida todo le vaya bien. Entonces, porque el padre jamás está pensando en que su hijo va a ser un fracasado, al contrario, el padre está pensando de que su hija o su hija van a ser hombres y mujeres de bien, van a ser hombres y mujeres que el día de mañana pues van ellos a ser pues buenas personas y a lo mismo de poder tener las oportunidades que a veces los padres no han tenido, pues para que sus hijos vivan de una manera mejor y también apartados de todo mal, de toda tentación, de toda circunstancia, de los vicios y cualquier otra situación, porque el padre siempre quiere ver a sus hijos pues mejor, ¿verdad? Así que comienza diciendo, hijos, obedezcan a sus padres. Y ahora en esta versión dice, ustedes son de Cristo. Entonces, como somos de Cristo, ya nuestros padres vinieron a los pies de Cristo, ellos pues nos inducieron a recibir a Cristo, a reconocer a Jesús como nuestro único Salvador personal. Entonces también el Hijo va creciendo en el temor del Evangelio, y es por eso que aquí dice, ustedes son de Cristo, como quien dice, ustedes le pertenecen a Cristo, por lo tanto deben de hacer las cosas correctamente, deben de hacer lo que corresponde, como sigue diciendo en esta versión, y eso es lo que les corresponde hacer. En la Valera dice, hijos, obedeced al Señor obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, lo justo, lo correcto, es que el hijo siempre esté atento al consejo, a la dirección de su padre, porque como repito, su padre
los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos y por eso, aunque ya estén mayores, ya tengan sus hogares, ya tengan su familia, bueno, muchas veces los padres insistimos en seguir pues aconsejando a nuestros hijos para que en la vida todo les vaya mejor y que se alejen de todo problema o dificultad. Ahora, dicen en el 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento los hijos tenían que obedecer, que honrar a sus padres, pero allá no hay ninguna promesa, sino que es una dirección, es un mandamiento, es un precepto que se utiliza en el Antiguo Testamento para que todos los hijos prácticamente estén sometidos o sujetados a sus padres, así como lo explica en el capítulo 5, como el esposo y la esposa, bueno, la esposa la manda, pues que siempre esté sujeta a su marido, o sea, que esté sujeta o bajo la dirección de él, pero siempre y cuando pues que la mujer también esté de acuerdo, porque la verdad que hoy en día pues eso es lo que se practica, ¿no? De que el hombre siempre está tomando pues en cuenta a su mujer, porque como decía, explicaba, la matemática del Señor no es la matemática nuestra, entonces por lo tanto debemos de vivir en humildad, sometidos al Señor, porque si nos sometemos al Señor, entonces vamos a entender la dirección también humana, ¿verdad? En este sentido, pues les comienza diciendo el primer mandamiento, en la otra versión dice el primer mandamiento que va acompañado de una promesa y es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Eso es lo que dice el versículo 3. Entonces, ¿qué significa esto de amar y obedecer a nuestros padres? Bueno, es que tenemos que honrarlos, tenemos que obedecerlos, tenemos que, ya cuando ellos pues son unos ancianos, ya son unos viejitos, pues el hijo bíblicamente, por decirlo así, tiene una responsabilidad, tiene un deber, más bien dicho, con los padres, y es ayudarlos, poder contribuir en todo lo que ellos necesitan, porque lamentablemente pues hay hijos que cuando crecen, cuando ya trabajan o cuando tienen pues su familia, se olvidan de los padres y no los visitan, ni mucho menos pues son quienes que puedan compartir algo con ellos. Entonces aquí la palabra de Dios nos manda a todos por igual, a los hijos más que todo, que debemos de honrar a nuestros padres, que debemos de cuidarlos y de contribuir con ellos. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, que el Señor Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, en su palabra nos está diciendo que hay una promesa que viene de parte de nuestro Padre Celestial para poder recibir la bendición que el Señor, porque a última hora el mandamiento se convierte en una bendición. ¿Para quién? Para el Hijo. ¿Para qué? Para que le vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Mire cuántos jóvenes pues en el pasado han muerto, han sido encarcelados, pues otros hasta desaparecidos por no oír el consejo de sus padres, ¿verdad? Por no oír la instrucción, por no oír la dirección, que a pesar que a lo mejor el padre, porque en muchos hogares cristianos también los hijos decidieron apartarse del cristianismo, que un día los enviaron a la escuela bíblica, los llevaron a la iglesia para que pudieran escuchar la palabra, pero posiblemente sucede lo que a continuación vamos a leer, que no supimos educar, no supimos crear, no supimos darle la dirección a nuestros hijos, y por eso en algún momento ellos, viendo nuestros ejemplos, viendo nuestra manera de actuar, dijeron: no, ¿para qué seguir yendo a la iglesia, verdad? Porque mi papá y mi mamá aquí pasan peleando, allá en la iglesia se comportan de una manera diferente que como en la casa, porque en la casa, dice el hijo, me maltratan, me insultan,
lo corrigen, pero no de la manera adecuada, y eso pues muchas veces lleva a que el hijo tenga que salir, digamos, huyendo de la agresión prácticamente de los padres. Bueno, y en el caso que cuando son hogares que han sido pues han habido separados, a veces no es el padre el que está con los hijos, sino pues lo que se conoce como el padrastro, ¿verdad? Y esto muchas veces también lleva a los hijos a ¿qué? A poderse alejar de su madre, a poderse alejar de ese hogar, a tal grado que han habido pues hijos, en este caso, que también han querido o han asesinado a sus mismos progenitores. Entonces, todas estas cosas, como dijo, las viene haciendo Pablo a través de su palabra, a través del escrito que hace con la dirección del Espíritu Santo, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para cómo es la manera, cómo es la forma en que cada uno de nosotros deberíamos de criar o ayudar a nuestros hijos. Bueno, a veces pensamos que no hay un manual para poder educar a nuestros hijos, pero bueno, antes de venir al Señor nosotros no lo conocíamos, que es el proverbio. En los proverbios, en el libro de los proverbios, ahí encontramos también la instrucción de cómo guiar a nuestros hijos, de cómo educarlos y cómo poder hacer que ellos puedan llegar a ser hombres y mujeres de bien y de buen comportamiento o con una buena disciplina que el Señor quiere que cada hijo pueda tener. Entonces, por eso digo que a veces no ponemos en práctica la palabra para poder ayudar y corregir a nuestros hijos en la manera pues que sea la apropiada. Por eso dice en el 4, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación, ¿verdad? Dice en la otra versión, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denle enseñanza cristiana. A veces, como padres, cuando ya nos convertimos a Cristo, cuando ya nos convertimos en evangélicos, muchas veces ignoramos la educación de nuestros hijos, porque creemos que en la escuela, que en el colegio, que en la universidad e incluso en escuela bíblica, ahí tienen la obligación de educarlos. O sea que hay padres que creen que si van a la iglesia y sus hijos van a la escuela bíblica 2 horas, por decirlo así, que es lo que puede durar un culto, o digámoslo en una vigilia, en un ayuno y oración que se puede hacer en la iglesia, bueno, entonces en ese tiempo a mis hijos tienen que educarlos en la escuela bíblica para que se porten bien conmigo, para que se porten bien en casa, para que obedezcan a su madre, para que no sean hijos desobedientes y todo lo demás. Pero se nos olvida que la instrucción para nuestros hijos comienza ¿dónde? En casa. Y dependiendo de la dirección y la educación o del ejemplo que nosotros les podemos dar a nuestros hijos, así ellos también van a crecer en el temor a nuestro Señor Jesucristo. Porque la verdad, hay hijos que aunque sus padres estén en la iglesia, aunque sus padres los lleven a la iglesia, pero cuando van a los centros educativos no tienen nada que ver con el evangelio en su comportamiento, porque como que si sus padres los han dejado así a la deriva para que ellos aprendan no del hogar ni de ellos, sino de la calle, porque ese es el problema, porque allá cuando van al estudio, cuando van a la educación secular, que van a la escuela o a colegios, ahora hay colegios pues cristianos y muchas personas dicen, vamos a enviar a nuestros hijos a un colegio cristiano porque ahí les van a dar una educación diferente a lo que dan en los colegios públicos o privados o universidades que nada tienen que ver con el evangelio. Y a veces resulta que el comportamiento de los hijos que van a los colegios, digamos, bajo una dirección evangélica, muchas veces resulta que es al revés la educación, porque los niños, los hijos, como
no han traído la educación desde su casa, sus padres no se han tomado el tiempo de leerles la Biblia o poderles guiar a través del Espíritu Santo, porque como dice aquí, nosotros estamos obligados, dice, primeramente, más bien dice, a educarlos y darles enseñanza que cristiana. Pero ¿qué es lo que los hijos ven que hacemos nosotros en la casa? Bueno, hay hogares en donde todavía les gusta ver novelas. Hay hogares en los cuales en verdad muchos de nosotros pues pasamos más tiempo en la televisión que en la lectura bíblica. Algunos de nosotros pasamos más tiempo en el teléfono, en la computadora, en las redes sociales, y se nos olvida que a nuestro lado hay un hijo, hay un nieto, hay un niño que quiere muchas veces oír el consejo de nuestros padres o cuál es la dirección que les vamos a dar respecto al Evangelio. Y a veces resulta de que a nuestros hijos son los menos indicados a los cuales nosotros les queremos hablar de la palabra, les queremos hablar del Evangelio, les queremos hacer entender de cómo ellos también deberían de respetar y honrar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí puede hacer que se aplique aquella palabra que solamente utilizamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo o el nombre de Dios en nuestros labios, pero en vano. ¿Por qué? Porque no estamos dando la dirección y la educación que nuestros hijos necesitan. Por eso el versículo comienza: y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos. O sea, que a veces nosotros somos culpables de que nuestros hijos pues se enojen o se airen, ¿verdad? Agarren ira contra el padre, que muchas veces no quieren saber de él. O que si el padre los abandona, para ellos mejor que no esté en casa porque nunca les dio una buena dirección. Entonces, eso es lo que el Señor ahora, como hijos de Dios, como cristianos, como pueblo de Dios, como aquellos que ya creemos en Jesús, entonces ahora debemos de educar a nuestros hijos de una manera diferente. Como ya no tomamos, ya no lo vamos a mandar a comprar cigarros o alcohol, ¿verdad? Ya no vamos a mandarlo a la cantina, que nos vaya, o a la tienda, que nos vaya a traer una cerveza, que nos vaya a traer una cajetilla de cigarros, y ya no le vamos a decir: hijo, anda a encenderme el cigarro. Y al niño, el hijo, ¿verdad? Para encender el cigarro, ¿qué hace? Le pega su jaloncito también, papi, lo tuve que jalar para que no se te apagara, ¿verdad? Entonces, nuestros hijos hacen lo que nos ven hacer a nosotros. Por eso tenemos una gran responsabilidad. Aunque nuestros hijos ya sean mayores, aunque nuestros hijos ya tengan hijos, ya tengan su hogar, ya tengan pues su propia familia, todavía es tiempo de que usted y yo podemos educar o podemos aconsejar. Ahora, si el hijo ya es mayor, ya creció y se nos fue de la mano la educación que no le supimos dar allá en aquel momento, bueno, pues a veces el hijo nos va a oír o a veces el hijo no nos va a oír, de acuerdo a cómo nosotros nos hayamos comportado con ellos, ¿verdad? Porque recuérdese que también pues en el amor del Señor, usted y yo, como ya cambiamos, ya somos diferentes, tenemos que actuar de una manera sensata para con los hijos. Ahora en el 5, ahora comienzan: con los siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y dice en el 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios y sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Eso lo dice en el 7. Y en el 8 dice: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestros están en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, en la otra versión dice: esclavos y esclavas, obedezcan a los que aquí en la tierra son sus amos. Bueno, vamos a decirlo así: hoy no hay una esclavitud. Sin embargo, muchos pues, ¿verdad?, tenemos la necesidad de un trabajo, tenemos la necesidad
de ganar nuestro dinero para cumplir con los compromisos en nuestros hogares y también para salir adelante en las necesidades o situaciones difíciles económicas que podríamos estar pasando. Entonces el hombre y la mujer necesitan ir a una labor, ir a hacer una labor. ¿Para qué? Porque a través de su labor viene pues lo económico, y eso es lo que sirve para las necesidades en el hogar. Entonces, ahora dije aquí que tenemos que ser obedientes a nuestros amos terrenales. En otras palabras, muchas veces tenemos que obedecer las órdenes que en el trabajo se nos dan. Porque si nosotros fuimos a buscar un trabajo para recibir una remuneración, pues de una o de otra manera tenemos que estar bajo la dirección de aquellos que están dirigiendo la empresa, sea un gerente, sea un supervisor, sea bueno, lo que sea. A la persona inmediata que le pongan a uno para que es su jefe inmediato, bueno, uno tiene que acatar las órdenes, porque si vamos a buscar un trabajo no vamos a ir a hacer lo que nosotros querramos, sino que vamos a obedecer, ¿verdad? Tenemos que dejar algunos hábitos. Por ejemplo, hay personas que están en sus labores, pero antes de atender a las personas, y es que van a estar en un establecimiento, por decirlo así, que en donde llegan personas que requieren de los servicios de ese lugar, muchas veces hay empleados que pasan más tiempo en el teléfono, en las redes sociales, que haciendo la labor de su trabajo. Entonces, cuando el jefe, cuando el patrón o cuando el empleador pues le llama la atención y les dice, mire, esta no es hora para que ustedes estén con sus teléfonos. Bueno, estoy hablando de lo que actualmente se da, porque eso es lo que se da hoy, que el teléfono, las redes sociales, como ahora, ¿verdad? Quien anda el teléfono más grande, quien anda el teléfono más caro, quien anda el teléfono pues de la mejor empresa, en fin. Esas son las cosas, y a veces son las preocupaciones de todo el mundo. O sea, cuando digo todo el mundo, aquí estoy hablando en general, de que muchas veces es lo que la preocupación de todos y cada uno de nosotros, aunque vayamos a la iglesia, aunque digamos que somos hijos de Dios, pero muchas veces queremos andar con los mejores aparatos de la comunicación, o sea, con celulares. Entonces, muchas veces, como digo, si nosotros vamos a buscar un trabajo, tenemos que obedecer a nuestros amos. Y como dice, y tenemos que hacerlo, dice, agradar como los que quieran, en el 5, ¿verdad? A vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Especialmente si somos hijos de Dios, tenemos que dar el ejemplo, quizás, o sobresalir con aquellos que no son cristianos, con aquellos que viven en el mundo, con aquellos que se emborrachan, con aquellos que fuman, con aquellos que, bueno, hacen todo lo que el mundo hace. Entonces, pero ya un hijo de Dios tiene que ser diferente. Por eso la recomendación que nosotros, en el 6 lo dice, que no sirvamos, bueno, lo voy a leer en la otra versión porque ahí está más claro, dice, dice, obedezcan con respeto, o sea, a sus amos, con sinceridad y de buena gana, como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo, así como hacemos un servicio en la iglesia en donde no recibimos ninguna remuneración, sino que lo hacemos por el agradecimiento de que el Señor nos ha hecho sus hijos, nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Entonces así también tenemos que hacerlo con nuestros amos, especialmente si ellos también son cristianos, porque muchas empresas o muchos patrones quieren empleados que sean cristianos, que sean evangélicos, porque como conocen la palabra y conocen estos versículos que ahora estamos leyendo, entonces ellos van a actuar de una manera diferente respecto a aquellos que no conocen de Cristo, que no conocen de la palabra. Por eso en el 6 dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, dice en la otra versión, esto deben hacer en todo momento, y no solo cuando sus amos los estén viendo. Por eso decía la Valera, al ojo, que solo vamos a hacer las cosas cuando alguien está encima, cuando alguien nos está apurando o
diciéndole haga su trabajo, mire, usted lo ha mandado a hacer esto, ¿qué pasa? Entonces, a veces es necesario que una persona así pues esté muchas veces, en algunas ocasiones, para que el empleado trabaje. Pero cuando usted y yo conocemos la palabra, conocemos el Evangelio, conocemos la dirección del Espíritu Santo y que nos hemos convertido a Cristo como nuestro único Salvador personal, entonces sabemos que tenemos una responsabilidad, que para demostrar que obedecemos a Cristo, que obedecemos el Evangelio, que obedecemos los mandamientos, entonces es necesario obedecer a quienes, a aquellos que nos han contratado, y no vamos a hacer nuestra labor solamente cuando nos estén viendo, sino que estén o no estén con nosotros, tenemos que hacer lo que corresponde hacer respecto a nuestro trabajo. Por eso dice, esto deben hacerlo en todo momento y no solo cuando sus amos los estén viendo. Ustedes son esclavos de Cristo, así que deben hacer con alegría y entusiasmo lo que Dios quiere que hagan, como si lo hicieran para el Señor y no solo para sus amos. Entonces, que así como servimos en los ministerios, en las iglesias, donde hay diferentes ministerios y muchos pues elegimos servir en uno y otros que hasta en 2 o en 3 ministerios están sirviendo, y se hace con todo nuestro entusiasmo, con toda nuestra gana, porque nos gusta lo que hacemos. Entonces así también debe de ser la labor que se hace a donde, en los trabajos. ¿Por qué? Porque de nuestro trabajo está dependiendo nuestra familia, si lo queremos ver así, económicamente. ¿Por qué? Porque con el dinero que ganamos, comemos, nos sirve para comprar los alimentos o la materia que vamos a utilizar para hacer nuestra alimentación diaria. Entonces, para pagar los recibos, para comprar el gas, en fin, para pagar la internet o pagar, ¿verdad?, pues el teléfono que muchas personas pues han fiado. Entonces, para eso, por eso, muchas veces el consejo, el padre le dice al hijo, hijo o hija, cuida tu trabajo, pórtate bien, no seas altanera con aquellos, o respondona, ¿verdad? O respondón con aquellos que te están dirigiendo, porque ellos quieren que tú hagas las cosas porque a lo mejor por tu obediencia, por tu respeto que le vas a demostrar un día, a lo mejor ya no vas a ser el que barre en la oficina, ya no vas a ser el que hace los mandados, ya no vas a ser aquel, ¿verdad?, que te tenían arrinconado allá en donde nadie te veía, en donde hacías tu trabajo prácticamente en secreto y en donde quizás nadie llegaba a supervisarte, pero que en determinado momento, por la buena actuación, por el buen trabajo, por el buen cumplimiento en toda su labor, ¿qué hacen muchas veces? Los mismos compañeros o supervisores o personas que están a cargo los recomiendan que para un ascenso. Entonces, todo tiene una recompensa, así como tiene una recompensa en el Señor. Tenemos una recompensa en el Señor por obedecer su palabra, por portarnos bien y seguirlo a Él con todo nuestro corazón. Entonces tenemos la bendición de la vida eterna, porque como dice en el versículo 8, bueno, leo otra vez el 6 al 7 para que lo podamos ver. Esto dice, o sea, no tenemos que hacer nuestro trabajo solamente cuando nos estén viendo. Por eso dice, porque tenemos que hacer nuestro trabajo como si estuviéramos sirviendo a nuestro propio Señor Jesucristo. Por eso dice, esto deben hacerlo en todo momento y no solo cuando sus amos los estén viendo. Ustedes son esclavos de Cristo, así que deben hacer con alegría y entusiasmo lo que Dios quiere que hagan, como si lo hicieran para el Señor y no para sus amos. Entonces, nosotros tenemos que trabajar cuando estamos en una labor, haciéndola con una responsabilidad, que no importa que sea para la persona que nos ha contratado. Aún en la limpieza, tenemos que hacer una buena limpieza. ¿Por qué? Porque de eso prácticamente, eso es como que si lo estuviéramos haciendo en el Señor. Es como cuando nos comprometemos a ir a hacer un aseo a la iglesia, un aseo al aula bíblica, en donde vamos a barrer, vamos a trapear y dejar todo en orden, bien bonito, para que cuando lleguen los niños
pues lleguen a sentarse en lo limpio, no estar en lo sucio, ¿verdad? O en lo desordenado. Entonces, eso es lo que el Señor nos recomienda a través de su palabra. Por eso dice que tenemos que hacer nuestra labor, nos estén viendo o no nos estén viendo. Pero el único que sí nos sigue viendo es nuestro Señor Jesucristo. Y recuérdese que muchos de nosotros le oramos al Señor por un empleo. Muchos de nosotros cuando lo tenemos, pues no lo valoramos. Y otros pues comienzan a orarle al Señor y decirle, Señor, que me promuevan, que me den una oportunidad de ganar un poco más. Entonces, el Señor, más que todo, es el que ve cómo estamos haciendo la labor cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ahora dice el 8, pueden estar seguros de que el Señor premiará a todos por lo bueno que hayan hecho, sin importar que hayan sido esclavos o libres. Recuérdese que en este tiempo, bajo el imperio romano habían esclavos, y muchos de los que fueron esclavos, y por eso vemos en el capítulo 16 de los Hechos, vemos cómo, en Romanos, perdón, en el capítulo 16 de Romanos, vemos que ahí hay muchos nombres de personas que eran esclavas, pero que habían recibido a Cristo en su corazón. Esto lo podríamos aplicar también, que ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del mundo, ya no somos esclavos de las costumbres, ya no somos esclavos de los vicios, ya no somos esclavos de las tradiciones, sino que el Señor vino y nos dio esa libertad para que usted y yo pudiésemos vivir libres de todas esas cosas. E inclusive el Señor nos hace vivir libres de la amenaza del enemigo, porque ahora usted y yo ya somos libres, porque el Señor nos rescató y nos ha dado un nombre nuevo. Ahora ya no nos dicen el borracho, ya no nos dicen el huele pega, ya no nos dicen el drogadicto, ya no nos dicen el pendenciero, ya no nos dicen el mal averiguado o mal hablado, sino que ahora dicen, ahí viene el hermano. Eso es lo que nos ha dado el Señor, y por eso el apóstol Pablo, a través del poder del Espíritu Santo, escribe esta carta. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos su palabra, conozcamos el mandamiento, conozcamos la exhortación de cómo debemos de comportarlo, tanto en nuestros hogares, como en nuestros trabajos, como en la calle, como en los medios de transporte, cómo nos comportamos incluso delante de nuestros vecinos. Todo eso lo sugiere la palabra, porque eso es bueno y justo, como dice el Señor. Es justo que yo obedezca a mis padres, es justo que yo honre y quiera a mis padres, es justo que como hijo, que si tengo la oportunidad de poderle ayudar a mis padres, tengo que ayudarles, porque es por el agradecimiento, si lo queremos ver desde el punto de vista de que nos crió, primero nos anduvo 9 meses pues en su vientre, y posteriormente pues al nacimiento, y imagínense a la hora de nacer. Eso es lo más terrible para una mujer, por respecto pues a los dolores y todo lo que eso, porque el Señor también dijo, ¿verdad?, que la mujer iba a parir a sus hijos con dolores. Entonces, por eso es que tenemos que ser agradecidos, que por agradecimiento a que nos anduvieron 9 meses, por agradecimiento que nos dieron pues pecho, nos dieron las primeras pachas, vieron nuestros primeros pasos, nos educaron, nos ayudaron a crecer y nos mandaron a una educación. Entonces, por esa razón, posiblemente debe de haber un agradecimiento en nuestros corazones para ayudar a quién, a nuestros viejitos, ¿verdad?, nuestros padres, que ahora pues ya ancianos, ya no pueden trabajar, ya no se pueden valer por sí mismos, sino que muchas veces necesitamos pues de la ayuda, ¿verdad?, de aquel hijo que en algún momento pues le ayudamos o lo ayudamos a crecer. Pero en fin, eso es algo que solo lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo y de su palabra, para tocar esas mentes y esos corazones. Ahora, como ya hablamos de los siervos, ahora el último versículo está dirigido a los amos y dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. O sea, que si yo recibo, por decirlo así, respeto, vamos a suponer que yo soy una persona que puede emplear a otros hermanos, entonces primero yo tengo que ser, no tengo que hacer excepción de personas, yo tengo que tratarlos a todos por igual, con la misma dirección, y también debe de ser alguien comprometido
o que si quiere el respeto de los demás, pues también, a pesar de que sean sus empleados, él también tiene que demostrar respeto para los trabajadores. Por eso dice en la Valera: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestros está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Porque dice en la otra versión: también ustedes, amos, deben tratar a sus esclavos con igual respeto, lo que decía, y sin amenazas. Recuerden que tanto ustedes como ellos pertenecen al mismo dueño, y ese es nuestro Padre Celestial. Por eso dice, ese dueño es Dios, nuestro Padre Celestial, que está en el cielo y no tiene favorito. Si bien es cierto, la palabra no nos dice, ¿verdad?, aquí que deben de ser, que estos tienen que ser amos cristianos o amos evangélicos, pero podemos llegar a una conclusión, que tanto el amo, ¿verdad?, que el que tiene una empresa, el que tiene un taller, el que tiene un lugar de trabajo para darle empleo a los demás, reconoce y dice al mismo tiempo que todo lo que tiene se lo debe a Dios. Hay personas que sin ser evangélicos, lo dicen de esa manera. Por eso algunas personas tratan la manera de tratar bien a sus esclavos. Sin embargo, hay otros que en realidad, es algo bien tremendo, porque a veces uno espera, oiga bien lo que le voy a decir, en las iglesias hay muchos empleados que están bajo la dirección del líder de la iglesia, o sea, del pastor, y a veces se recibe un trato peor que el de una persona que no tiene el conocimiento y el temor de nuestro Padre Celestial, sino que al contrario, a veces los amos cristianos se vuelven más verdugos, se vuelven más hipócritas con el Señor, y tratan a los empleados como que si muchas veces como que los quisieran tratar hasta de la patada, como decimos aquí en El Salvador, porque así son. Mire, a veces es más difícil recibir la comprensión de parte de un amo que sea pastor, que esté dirigiendo una iglesia y que él dice, yo necesito tener empleados aquí para la limpieza, para el mantenimiento, pero el trato que a veces reciben estas personas, y no solamente en un lugar, en un determinada iglesia, no, por lo general en todas las iglesias, las personas que trabajan ahí muchas veces se van hablando del pastor, hablando del líder, hablando de los hermanos, porque los ven como nada. Mire, es lamentable y es cierto, y lo digo con propiedad porque tengo conocimiento de las cosas que estoy hablando. Por eso lo estoy diciendo así, porque mucha gente dice, ¿cómo es posible que si es un líder, que si es un pastor, es un predicador, esté tratando así a la gente? Pero ni los del mundo, dicen, tratan así a sus empleados, a tal grado que ni siquiera tienen días de descanso, o ni siquiera tienen una, por decirlo así, una vacación. No hay. En las iglesias no se va a encontrar eso, lamentablemente. Por eso el Señor aquí dice, por eso ahora aquí hay una advertencia grande para todos aquellos que son líderes y a todos aquellos que tienen empleados en sus lugares de reunión. Por eso dice, también ustedes, amos, deben tratar a sus esclavos con igual respeto. Porque a veces nosotros somos buenos para exigir que nos respeten, pero nosotros ni siquiera tenemos una mínima o una pizca, decía mi abuela, de respeto para los demás, sino que los quiero tratar con aquel gran garbo, con aquel gran prepotencia, con aquella manera de decir, que yo soy el que mando. Pero la verdad, porque recibe un salario, ¿verdad?, que a veces, pues lamentablemente aún, pero ni el salario mínimo se recibe muchas veces en estos lugares que les hablo. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que usted va a servir aquí y le vamos a dar una ofrenda de amor. Entonces, no valorando en sí el trabajo que muchas veces hace alguna persona. Pero aquí dice, deben de tratar a sus esclavos de igual respeto, o sea, a sus empleados, a sus trabajadores, y sin amenaza, ¿verdad? Porque en algunos lugares, dentro de lo secular ya sabemos que la presión, que
que eso de estar ahí al ojo, ¿verdad? Para eso hay una persona encargada de decir, va, tienen que hacerlo lo más rápido posible. Entonces, y si no, pues como dije, les van a descontar o se van a ir de la empresa. Recuerden que tanto ustedes como ellos pertenecen al mismo dueño. Este dueño es Dios, nuestro Padre Celestial, que está en el cielo y Él no tiene favoritos. Entonces, hay una advertencia, exhortaciones, como dije, comenzando con los padres, siguiendo con los hijos, siguiendo con los esclavos y finalmente con los amos o los patronos que ahora tenemos en nuestro medio, porque como repito, ahora ya no hay, bueno, por lo menos aquí en nuestro país El Salvador, pues si decidimos convertirnos en esclavos es por nuestro Señor Jesucristo, o servirle voluntariamente, pero no porque haya una amenaza de decir, si no servís, si no predicás, si no haces aquí, no haces allá, pues no vas a obtener nada de mi parte. El Señor no lo hace así. El Señor a todos nos da la oportunidad de hacer, de que hagamos nuestro servicio de la mejor manera posible, pero claro, cada uno de nosotros sabemos que el mejor amo es nuestro Señor Jesucristo, que el que paga los mejores salarios es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, porque cada uno de nosotros prácticamente dependemos de Él, porque solo para Él, dice, como dijo Pablo, porque en Cristo estoy mente junta crucificado, y ya no vivo yo, o sea, ya no vivo yo en mi propia manera de vivir, sino que ahora vive Cristo en mí, vivo bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo, y por eso pues el Señor pues en verdad muchas veces nos da pues bendiciones, nos da la oportunidad de seguir adelante y siempre está con nosotros en cualquier situación. Así que mis hermanos, espero que cada uno de nosotros aprendamos de la palabra y que sea Él a través del poder del Espíritu Santo quien nos dirija y que aprendamos de la palabra y también a obedecerla. De igual forma tenemos que ponerla por obra, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y no se olvide que el Rey pronto vendrá a llamar a su iglesia. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te damos por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das y gracias porque hasta aquí, Señor, tú has sido fiel y seguirás siendo con aquellos, Señor, que tratamos de obedecer tu palabra, de servirte, Señor, de hacerlo con toda nuestra gana, nuestro corazón, con toda nuestra voluntad. No, Señor, por lo que recibimos, sino por el agradecimiento de la salvación eterna que nos da, Señor, porque esa vale más que todo el oro del mundo. Es por eso, Señor, que te doy honra y gloria por lo bueno y maravilloso que ha sido en nuestra vida. Lo seguirás haciendo y juntamente pues con nuestra familia te damos honra y gloria, Señor, y te agradecemos por todo el bien que haces para con nosotros. Así que de igual forma, Señor, oro por cada uno de nuestros familiares, por nuestros hermanos en Cristo, por cada uno de aquellos, Señor, que ahora están pasando por diversos problemas, diversas dificultades, tanto económicas, de enfermedad, problemas matrimoniales, problemas de familia con tus hijos, problemas, Señor, de cualquier índole económica, Señor, y aún por los pagos, por los recibos que a veces no se han pagado todavía, Señor. En el hueco de tu mano deposito, Señor, a cada uno de mis hermanos para que seas tú, por favor, ayudándoles, Señor, a poder resolver sus problemas, esas situaciones y seguir adelante en el ministerio que tú les has puesto. Asimismo, Señor, te ruego una vez más por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, desde el gobierno central, Consejo Ejecutivo, Legislativo y Judicial, toda cartera de Estado, y por cada uno de nuestros hermanos y familiares que trabajan en esos lugares, Señor, que por favor les ayudes a resolver sus problemas y que mantengan, Señor, ese trabajo para atacar de ahí lo que es el sustento para su familia y también para salir adelante en sus compromisos. Igualmente por todos aquellos que tienen sus trabajos, Señor, particulares, sus trabajos en talleres, en floristerías, comedores, pupuserías, refresquerías, Señor, buffet, como también aquellos que tienen sus clínicas odontológicas, Señor, hermanos que ahora pues se han preparado en esa área, que seas tú también bendiciéndoles con trabajo y mandando, Señor, que lleguen personas pues a solicitar sus servicios.
Así que en el nombre de Jesús, Señor, te damos honra y gloria y te suplico en esta hora que puedas tocar mentes y corazones especialmente de nuestros familiares que no te han reconocido a ti como Salvador personal, y que en esta hora, mi Señor, puedan abrir su corazón y confesarte a ti como Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que pasen un buen día, muchas bendiciones, y que el Señor los guarde y los bendiga. Y no se olvide que el Rey pronto habrá de venir. Bendiciones.